sen- vamos a sentir este momento, este instante. Cómo se está manifestando este instante en sus cuerpos. Hay tranquilidad, hay inquietud, hay silencio, hay bullicio dentro de la mente, hay tensión, distensión. Escuchar el cuerpo, escuchar este instante. Sin emitir ningún juicio sobre lo que está apareciendo en este instante. No es ni bueno ni malo, simplemente es lo que se está presentando en este instante. Tomamos conciencia de lo que se presenta. Registrar todo, no saltarse nada, tratar de no omitir nada. Independiente si a lo mejor no me gusta mucho lo que está apareciendo. Lo acogemos igual, lo escuchamos, lo recepcionamos. Observo qué pasa en el cuerpo cuando estoy consciente, cuando estoy presente. Observar qué sucede. ¿Cambia algo? ¿Se modifica algo? Y de poquitito podemos ir abriendo los ojos. Ok, ahora sí, bienvenidas, bienvenidos a todos. A ver, algunas cositas previas para los que vienen por primera vez a estas charlas. Lo que yo intento transmitir tiene que ver con un planteamiento muy antiguo. Se llama Chivaísmo de Cachemira. Este planteamiento surgió por allá por el año 900, 1000 en la India. Y es un planteamiento que, bueno, tiene muchos aspectos, pero para simplificarlo así muy, muy cortito, en el fondo plantea que todo lo que nos sucede, todo lo que se nos presenta,
en la vida tiene el sentido de llevarnos más profundo a la experiencia de la vida. En otras palabras, podríamos decir, lo que sucede tiene un sentido, aunque no lo comprenda. Y el trabajo que hacemos tiene mucho que ver con el cuerpo. Entonces, es lo que vamos a hablar un poquito hoy día, ¿no? Así que voy a hacer un pequeño esquema general sobre esta visión del cuerpo. Y luego entonces podemos dejar un espacio como para preguntas y respuestas, de modo que sea un poquito más dinámico, digamos, ¿ya? Ok. A ver, lo primero tal vez sería preguntarnos qué es para cada uno el cuerpo, ¿no? Es una pregunta que parece muy obvia, pero tenemos el cuerpo tan pegado, ¿no? Estamos tan identificados con el cuerpo que muchas veces no lo vemos, no logramos entender su sentido más profundo, ¿no? Es algo que nacemos con el cuerpo, nos acompaña en la vida, supuestamente se termina el cuerpo, se termina la vida, en fin, tenemos instalada una creencia sobre el cuerpo, ¿no? Si el cuerpo lo miramos desde una mirada más biológica, ¿no es cierto? Podríamos decir que es un conjunto de una estructura, ¿no es cierto?, que está constituida por una serie de elementos como, no sé, huesos, tendones, tiene órganos, tiene células, en fin, tiene neuronas, una, eh, tiene un cerebro, venas, arterias, en fin, un montón de elementos, ¿no es cierto?, que constituye el cuerpo biológico, ¿no? Que es el cuerpo que vemos cuando hojeamos una enciclopedia sobre el cuerpo, ¿no? Vemos una estructura, ¿no es cierto? Una forma. Pero ese cuerpo no es el cuerpo que nosotros sentimos en realidad. Se supone que tenemos todo eso adentro, pero en realidad no es algo que experimentemos, salvo que, por ejemplo, nos duela algo, ¿no? O tengamos un accidente y nos quebramos no sé, el hueso del brazo y entonces tenemos conciencia de lo que hay ahí, ¿no? O cuando se nos aprieta la guata, ¿no es cierto? Tomamos conciencia de determinados órganos, ¿no? Pero en general no estamos muy conscientes del cuerpo, en realidad, estamos más bien hacia afuera, ¿no? Y por otro lado, cuando uno ve el cuerpo desde afuera, lo que ve es como una imagen externa, ¿no es cierto? Ve una estructura, pero ahora ya con una piel, eh, con extremidades, con brazos, con un tronco, con piernas, ¿no es cierto? Con ojo, boca, etcétera, ¿no? Eso es lo que ve desde afuera, ¿no? Cuando uno ve otro cuerpo o se mira a sí mismo en un espejo, ¿no es cierto? Pero nada de eso en realidad eh, define muy bien qué es lo que es el cuerpo, ¿no? No sé si hay una definición, pero vamos a tratar de entrar un poquito más profundo para ver qué es lo que aparece, ¿no? A veces se hace
una similitud del cuerpo con un vehículo, ¿ya? Este vehículo sería este cuerpo que en el fondo nos permite experimentar este mundo, así tal cual como se presenta, ¿no es cierto? Este vehículo en el fondo nos permite eh, experimentar las formas, los objetos, eh, las sensaciones que hay en el mundo, ¿no? Los sentidos, el tocar, el oler, el sentir, el escuchar, ¿no es cierto? Eh, Son experiencias que logramos conectarnos a través de un cuerpo, a través de este cuerpo. Pero en este ejemplo, que es muy bueno, dice, bueno, hay un vehículo, ok. Pero cuando hay un vehículo, hay alguien, algo, que maneja este vehículo, ¿ya? El vehículo no se maneja solo, digamos, si fuera un vehículo, ¿no es cierto? Entonces, supuestamente habría algo, que no le vamos a poner nombre, ¿no es cierto? Eh, una fuerza, no sé, una luz, como queramos llamarlo, ¿no es cierto?, que aparentemente guía este vehículo, ¿ya? A ver, si nos vamos a cómo surge esto, ¿no es cierto?, el cuerpo en este mundo, eh, básicamente, ¿no es cierto?, es un bebé, ¿no es cierto?, pequeño, antes de eso un feto, ¿no es cierto?, que se manifiesta en el cuerpo de la madre. Este feto en el vientre de la madre, en realidad por lo que se ha estudiado, no tiene ninguna sensación que experimente en su cuerpo, porque no existe el concepto del cuerpo de este feto, ¿ya? Es como si fuera una conciencia dentro de un espacio, que es el espacio del vientre, ¿no? No hay una identificación, ¿no es cierto?, con algo. Incluso cuando esta guaguita nace, ¿no es cierto?, eh, no tiene un concepto que diga, este es mi cuerpo, y lo que está fuera de mi cuerpo está fuera, no está adentro. O sea, hay claramente una definición entre lo de adentro y lo de afuera. Y el niño, más o menos hasta el año y medio, 2 años, a veces un poquito más, eh, no tiene conciencia de este cuerpo como una separación entre él y lo externo. Es como que todo es una unidad, ¿ya? ¿Cuándo empieza a experimentar esta separación? Lo empieza a experimentar cuando los padres, por ejemplo, le ponen un nombre a esta guaguita, ¿no? Entonces le empiezan a repetir este nombre, ¿no es cierto? Pongámosle Pedrito, ¿no es cierto? Entonces le empieza a decir Pedrito, Pedrito aquí, Pedrito allá,
hasta que Pedrito, o este ente, digamos, ¿no es cierto?, que todavía no es Pedrito, él siente que en realidad los padres lo que quieren es como identificarlo, porque de esta forma le transmiten su amor a algo concreto. Obviamente la guagua no hace esta elucubración, no lo estoy haciendo desde afuera. Entonces, el niño ve que, por ejemplo, si le dicen Pedrito y él sonríe, los papás lo aplauden o se ponen muy contentos. Entonces, parece ser que por primera vez esta guaguita, ¿no es cierto?, de 1 año y medio, hace una relación entre él y su cuerpo. Porque antes de eso no lo tenía, ¿ya? No había una identificación con algo. Él era todo, no habían límites. Entonces en ese momento él dice, yo tengo un límite y el límite coincide con mi cuerpo. Entonces es como que aquí empieza a instalarse un yo, ¿no es cierto?, que después se va a ir complejizando cada vez más, ¿no? Entonces, al sentirse esta guagüita, ¿no es cierto?, que en realidad él es ese cuerpo, empieza a aparecer lo que está fuera del cuerpo. Por ejemplo, otro niño, un hermanito, ¿no es cierto?, un amiguito, los papás, no sé, el tío, la tía. Entonces, en ese momento, él empieza a experimentar esto de la separación. Y la separación la experimenta con una sensación de un cuerpo con ciertos límites. O sea, yo llego hasta aquí. De aquí para acá ya no soy yo, es otro. Cuando aparece ese concepto, empieza a aparecer por primera vez, muy tímidamente, ¿no es cierto?, muy sutilmente, empieza a aparecer el miedo del otro, ¿ya? Claro, los papás están súper cercanos y no sienten miedo, pero llega alguien desconocido, por ejemplo, y él se aprieta, porque no lo ve que está afuera, que está separado y que él no puede manejar eso, digamos, ¿no es cierto? No, él, y prefiere protegerse. Entonces empieza como a surgir esta separación a través del cuerpo. El cuerpo son mis límites. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, después va creciendo, ¿no es cierto? Y esto se va complejizando cada vez más, ¿no? Porque este niño, ¿no es cierto?, se lo llevan al jardín para seguir con la historia, ¿no es cierto? Y allá comparte con otros niñitos y él empieza a sentir una amenaza permanente, ¿no es cierto?, del niñito que le saca la cosa o que le golpea, ¿no es cierto?, o que lo molesta. Entonces ese niñito, ¿no es cierto?, empieza a desarrollar una
de acuerdo a sus características, empieza a desarrollar una cierta personalidad, ¿ya? Empieza a formarse lo que en psicología se denomina el ego, ¿no? El ego en el fondo es como este personaje que le permite a él tener recursos en base a ciertas características que tenga, ¿no es cierto? Por ejemplo, eh, puede ser muy hábil con el dibujo, ¿no es cierto? Entonces, él de alguna manera se las arregla para mostrar esto diestro que es él, para que en el fondo los demás lo respeten, lo quieran, no lo agredan, por ejemplo, ¿no? O puede ser que saque su parte generosa, ¿no es cierto? Y la mamá le mandó un sanguchito y él reparte el sándwich con sus amigos porque de esta manera se va a asegurar que no va a ser agredido y va a ser querido, va a ser respetado, ¿no? Ahí empieza a armarse la estructura del ego, ¿no? Y el ego fundamentalmente es una contracción, es apretar algo, definir algo, y lo que se aprieta es el cuerpo. Me di cuenta que tenía un límite, pero necesito fortalecer este límite. Entonces empiezo a apretar el límite, de modo que el límite sea más fuerte, me permita enfrentar mejor las situaciones que suceden en el mundo, ¿no? Entonces, aquí se arma un cuento que yo creo que es el cuento de la vida de todos, ¿no? Es que toda esta estructura se arma para defendernos y el cuerpo entonces se aprieta, se contrae, pero en realidad, de fondo, lo que queremos es volver a esa experiencia inicial, aunque no estamos conscientes, pero en un plano más profundo sí queremos volver a esa experiencia cuando recién nacimos o cuando incluso estábamos en el vientre de nuestra madre, ¿no? Y en ese espacio no había separación. Entonces, lo que queremos, ¿no es cierto?, es, por un lado, una cosa contradictoria, ¿no? Que por un lado apretamos contraemos el cuerpo para defendernos, pero en realidad, de fondo, lo que queremos es amar y ser amados, que es exactamente lo opuesto, ¿no? Porque el amor, el cariño, ¿no es cierto?, significa una apertura. Tengo que romper esa barrera, esa estructura, ese límite de mi cuerpo. Tengo que abrir mi cuerpo para poder conectarme de verdad con otro o con otros o con el mundo. Entonces, esta es como la gran contradicción que tenemos, ¿no? Entre la activación de este sistema de defensa, porque vemos el mundo como una amenaza, y por otro lado, el deseo más profundo de querer conectarnos con otro, con otros, ojalá con todos, ser parte de una totalidad, soltar la identificación con el nombre, con el cuerpo, con la estructura social que tiene, etcétera, ¿no? Esa es la contradicción, ¿no? Entonces, volviendo al cuerpo,
¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo vamos acomodando esto? Este cuerpo, que tiene infinitas capacidades y potencialidades, sobre todo en la capacidad infinita que tiene de sentir. Lo que hacemos con este cuerpo es que lo convertimos en una imagen, ¿ya? Por eso el título de esta charla, ¿no? Que también podríamos llamarla un concepto. Si exploramos profundo el cuerpo, nos vamos a encontrar con una cantidad de sensaciones, ¿ya? Que ya lo vamos a ver un poquito más profundo, de sensibilidades, de sutilezas, que preferimos no entrar en ese espacio, porque de alguna manera nos vuelve muy vulnerables. Entonces lo que hacemos es que definimos un concepto, una imagen de nuestro cuerpo, la archivamos en la mente y nos movemos con esa imagen. Tengo la imagen de mi cuerpo, pero no como sensación, sino que como imagen. Que mi cuerpo es de determinada manera, ¿no es cierto? Que es alto, que es bajo, que es gordo, que es flaco, que es fuerte, que es débil, que es enfermizo, que es súper fuerte, ¿no es cierto? Que enfrenta cualquier cosa. Ese concepto que lo armamos muy, muy de niño, en base a las características que tenía el cuerpo de uno, archivamos esa imagen. Entonces nos conectamos con las experiencias del mundo, no desde la potencialidad del cuerpo, sino que desde el concepto que tengo archivado en mi mente. Como les digo, como les repito, ¿por qué hacemos eso? Porque si no lo hacemos, entramos en un espacio vulnerable, en un espacio sensible. Entonces preferimos movernos en el mundo y no cuestionar, por ejemplo, lo que sentimos, sino que tenemos la respuesta, la tenemos archivada, ¿ya? Esto a mí no me gusta, yo no estoy de acuerdo con esto sí, esto no. En esta imagen está todo guardado, está todo archivado, de modo que me resuelve todo, no tengo que cuestionarme ni preguntarme qué siento frente a una situación. Ya lo tengo definido, no me gusta, por ejemplo, o sí me encanta, ¿ya? Es como eh, el archivo de esta imagen, ¿no es cierto?, de este concepto, nos ahorra la experiencia de sentir. El cuerpo tiene una capacidad infinita de sentir.
puede sentir hasta lo más mínimo. Todo lo que se nos presenta permanentemente en el mundo, por ejemplo, algo así muy puntual, este instante en que ustedes están escuchando a alguien que está hablando, esto debería, lo voy a poner entre comillas, debería producir una sensación en ustedes. Y en mí, obviamente, porque estoy participando de esto, ¿no? Pero es solo un ejemplo, no quiero decir que sea esto, pero es un ejemplo. Eh, muchas veces, para no conectarnos con esto de decir, a ver, ¿qué siento con lo que esta persona está diciendo? Aplicamos inmediatamente el concepto que tenemos archivado, la imagen que tenemos archivada. Entonces, por ejemplo, dice, no, a mí este tipo de cosas no me gusta, lo encuentro demasiado enredado, demasiado complicado, ¿ya? O sí, me encanta, estoy súper interesado en realidad porque, ¿se entiende? Pero no accedemos a la experiencia de lo que me sucede en este instante, sino que voy al archivo. ¿Se entiende? Porque si voy al archivo, me evito de alguna manera decir, a ver, déjame cerrar los ojos y déjame ver qué siento en este instante. ¿Ya? Porque con eso quedo expuesto. No sé qué voy a sentir. Porque como no tengo nada archivado, entonces todo aparece siempre como nuevo. Por ejemplo, no sé, un ejemplo bien fácil, ¿no? Con las comidas, por ejemplo, ¿no? Ok, tenemos archivado entonces las cosas que nos gustan y las que no nos gustan. Y una vez que está archivado, resolvemos un problema, porque no tengo que estar probando de nuevo, por ejemplo, la lenteja, que sé que no me gustan, ya lo cerré, no me gustan, ¿ya? En cambio, no sé, la ensalada me encanta. Esto lo podemos extrapolar a cualquier cosa en la vida, ¿no? Entonces, la sensación tiene que ver con la apertura. La imagen, el concepto, tiene que ver con la contracción. La apertura nos pone vulnerables, ¿ya? Frágiles, pero nos acerca a lo que más queremos. En cambio, el archivo de la imagen en la mente me produce seguridad, pero me contrae, me aprieta. No puedo experimentar la alegría, la felicidad, el amor desde ese estado. Entonces tenemos la apertura a través de la sensibilidad, de las sensaciones y la contracción a partir de la definición, ¿no es cierto?, de la identificación con un concepto. Entonces, si volvemos a lo que estábamos hablando al principio, respecto a este vehículo, parece ser que el cuerpo tiene una capacidad
A ver, que el cuerpo que conocemos, y como lo tenemos estructurado, lo tenemos armado, es un cuerpo defensivo. Pero no es que sea así, lo hemos armado así, pero en realidad a medida que vamos explorando la sensibilidad del cuerpo, lo que vamos descubriendo es que en realidad este cuerpo no es un cuerpo apretado, contraído, sino es un espacio, sí, un espacio que se abre, que se expande y que cada vez puede ir siendo más sensible, más abierto, más conectado. Entonces, el tema parece ser que el cuerpo no es algo fijo, ¿ya? Como esta imagen, ¿no es cierto?, que planteaba al principio, como esta estructura de hueso, ¿no es cierto? Sí, esa es la primera capa, digamos, ¿no es cierto?, del cuerpo. Pero desde esa capa puede emanar una sensibilidad que hace que el cuerpo sea algo completamente sensible, receptivo, abierto, conectado. Cuando experimentamos un cuerpo así, nos acercamos de alguna manera a lo que queremos de fondo, que es conectarnos profundamente, lo que llamamos el amor, ¿no? El amor en términos de conexión profunda con todo, no necesariamente con una persona, ¿no? Es como un estado de amor. El estado de amor es un estado de apertura, de disponibilidad, de receptividad. Una vez leí una frase que me hizo sentido, pero me costó o me ha costado mucho entenderla realmente, ¿no? No sé exactamente qué maestro fue el que la dijo, ¿no? Pero decía, vivir es morir antes de morir y descubrir que la muerte no existe. Es como, ¿por qué traigo esta frase? Porque de alguna manera este cuerpo puede llegar a convertirse en una sensación en el espacio que podríamos hacer un referente con la muerte. Estamos hablando de la muerte finalmente del ego, ¿no? La muerte del personaje. Es como si tuviera una flexibilidad, una capacidad infinita, y en realidad ocupamos como solamente lo más básico, ¿no? Es como estas cosas que compramos, estas cosas electrónicas, ¿no? Y que claro, uno la usa y aprende y apaga y hace la función básica, ¿no? Pero en realidad el aparato tiene mil posibilidades. Con el cuerpo pasa un poco lo mismo, ¿no? Es que ocupamos solamente lo básico, ¿no? Pero es como si tuviera una cantidad de capas que permite entrar a espacios muy profundos, muy sensibles, muy abiertos, muy receptivos, ¿no?
El cuerpo tiene un gran don que siempre está aquí, que siempre está en el presente. Lo que pasa es que la mente, que es un juguete maravilloso, ¿no? Nos ha omnibulado, ¿no es cierto? Y de alguna manera hemos puesto mucha energía en la mente, que está bien porque tiene muchas capacidades, ¿no? Pero la mente está siempre moviéndose en el espacio-tiempo, está siempre en el pasado, en el futuro. Y parece ser que el estado que buscamos está aquí. Y cuando siento el cuerpo, estoy aquí. Así que bueno, dejémoslo hasta ahí y tal vez podemos compartir un poquito para ir profundizando en lo que les surja, ¿no? Si hay preguntas, comentarios. Juan, el comentario que me gustaría hacer es que eh, a la frase que tú acabas de decir de que cuando me conecto con el cuerpo, siento como el momento presente, y creo que no había hecho conciencia así tan plena como en este minuto de eso, que Mm, cada vez que lo hago durante el día o lo hago en distintas situaciones, estoy tranquila, voy caminando, pero cuando hago conciencia de mi propio cuerpo es como el minuto, el segundo, el momento en que siento que estoy como así, más conectada con el presente. No sé cómo llamarle, pero siento que es el momento presente cuando hago conexión con mi cuerpo. ujú, Y es una sensación que me da corporal, que la siento así como una energía. Es una cosa bien especial que me pasa. exacto. Ujú. Sí, es muy obvia, muy clara, muy nítida en realidad la sensación que experimentamos cuando estamos en el cuerpo. Es como que nos trae de vuelta, de alguna manera, al instante presente, ¿no? Y nos damos cuenta, por otro lado, cómo permanentemente estamos saltando de un pensamiento a otro pensamiento, pensamientos que tienen que ver siempre o con el pasado o con el futuro. El presente no se siente, no se piensa, el presente solamente se puede sentir. Lo que se piensa del pasado o el futuro, ¿no? Se proyecta, se arman imágenes, se arman cuentos, ¿no es cierto?, con el futuro, o se traen a colación imágenes del pasado. Es el movimiento de la mente, ¿no? Pero básicamente la mente es como un recurso que puede solucionar cosas muy funcionales y está muy bien, pero básicamente tiene de trasfondo como el hecho de cómo mantenerme vivo, ¿ya? Como la sobrevivencia. Entonces está pensando permanentemente en, a ver, cómo lo hago para tener la plata que necesito, cómo lo hago para resolver el tema de mi casa, cómo lo hago para resolver el tema de mi pareja, ¿no es cierto? O lo que me pasó, que dejé de hacer, que no hice, ¿no es cierto? Pero básicamente se mueve en algo que tiene que ver con la sobrevivencia. Y la sobrevivencia es algo que se proyecta en el tiempo, no está ahora, no está nunca en el presente. El presente es lo que es, no tiene imagen, no tiene proyección. Si hay proyección ya no es presente. Así es. Y Fíjate, como, sí, dale nomás. me gustaría comentarte algo que me pasaba antes que yo manejara. Cuando era Lolo, tomaba mucha micro.
empecé a divertirme cerrando los ojos cuando iba en la micro. Yo ya sabía el recorrido que iba a hacer y me acordaba cuando iba a doblar a la derecha, la micro a la izquierda, en fin. Y me centraba en mi cuerpo, sin tener idea de ninguna. Y era muy curioso porque cuando yo sabía que la micro iba a doblar a la derecha, sentía como mi cuerpo se iba para la derecha y en algún minuto solo sentía el cuerpo. Y lo que me gustaba de eso es que cuando bajaba la micro y abría los ojos, todo era distinto. El azul era azulino, el verde era un verde con energía, con fuerza. Los colores eran distintos, toda mi percepción cambiaba, incluso iba con zapatos, con zapatillas, y yo podía ver mis pies moviéndose, sin zapato y sin zapatilla. Y había una sensación de relajo absoluto, absoluto. No habían preocupaciones. No tenía que preocuparme por de dónde iba a sacar la plata para Claro. arreglar esto o para comprarme una camisa que necesitaba. Y era una cosa muy exquisita. Y me ponía como aquí, ahora. Ujú. Y no me duraba mucho, eso sí, esa sensación. Sí, po, exactamente, es fugaz. Un minuto o Ah, 2 minutos ya está en claro, el ir y venir para ayer y así para mañana. es. Está- Pero es, la sensación del cuerpo, cuando uno la logra retener, es algo Ujú. muy distinto. Exactamente, está bueno tu experiencia, está bonita. Sí, voy a empezar a hacerla cuando no ando manejando. Aprovecha de andar en micro. Claro, buena idea. Claro. A ver, es importante para ser coherente con lo que estuvimos planteando, que se hagan la pregunta, y a ver si pueden responderla, ¿cómo sienten esto que escucharon? Puede que lo hayan escuchado en algunas partes, ciertas partes a lo mejor, ¿no es cierto? Pero ahora escuchan algo que es nuevo, que es de este instante, ¿ok? Y entonces mi cuerpo siente algo. Es muy importante dejar claro, por ejemplo, que está claro que si yo pregunto qué les pareció, lo primero que van a hacer es que van a ir a la mente, y la mente va a dar una opinión, ¿ya? Pero váyanse al cuerpo y a ver si pueden registrar la sensación que están experimentando. A lo mejor también hay una duda y está bien, aprovechen de plantearla. Pero el tema es experienciar esto, porque si no queda como un dato, nuevamente como otro dato, otro, otro alimento para la mente, ¿no? La mente ahora sabe otra cosa más, entonces la incorpora. ¿Ya? A ver qué les aparece, qué les sucede con eso de sentir en el cuerpo lo que acaban de escuchar. Es un ejercicio súper difícil. A ver, no es difícil porque hay una sensación. Lo que pasa es que lo difícil a veces es expresar, transmitir la sensación, ¿ya? Pero, por ejemplo, me sentí bien con lo que escuché. Algo se me encajó adentro o me produjo intranquilidad,
¿ya? Esas son sensaciones, A mí me provocó como mucha pena. ¿ya? Y bueno, como de esta separación que la sensación lleva a una apertura y la imagen a la contracción, eh, yo vivo constantemente como contraída y eso me lleva a pensar que quizás como que no logro la felicidad por quizás centrarme mucho en la imagen y no en sentir. ¿Ya? Perfecto. No sé, yo nunca he logrado como esa presencia presente de mi cuerpo, ni siquiera me puedo imaginar cómo es. Mm. ¿Ya? Y hay como una disociación, porque por un lado quiero estar, pero por otro lado como que me encantaría desprenderme del cuerpo, así como separarme. Ujú. Y eso ¿Ya? me provocó pena, no sé. Sí, está bien, está muy bien. Está muy bien. Y qué bueno también expresarlo. Yo siento que cuando uno lo expresa también algo pasa, ¿no? Vuelve a pasar algo, ¿ya? Y, y a veces nos cuesta expresar o no sabemos a veces cómo expresar las emociones, ¿no? Qué Nos bonito, cuesta. qué bonito testimonio. No sé quién habló, pero que... ¿Leila? Sí, yo. Ya. Muchas gracias porque eh, muy, muy sincero, lo sentí muy, muy profundo, muy bello, Ujú. muy bello. Creo que eso sí que tiene el cuerpo, Ajá, increíble. exacto. Entonces, Leila, no sé si puedes darte cuenta de lo que significa la apertura y cómo estás mucho más cerca de la apertura de lo que tú crees que estás. Y la repercusión que tiene cuando tú hablas de lo que sientes y no de lo que piensas. Y lo que sientes es siempre variable. Entonces, no hay nada que cambiar, ¿ya? Cuando tú dices, ya, yo me quiero alejar de este cuerpo, ¿no es cierto? Que no tienes que mover nada de lo que tienes. Simplemente conectarte con lo que sientes, porque lo sientes. Te cuesta reconocerlo, y como te cuesta reconocerlo, te cuesta también probablemente expresarlo. El darse cuenta es el primer paso. El darse cuenta que está todo ahí, que no necesitas hacer nada ni cambiar nada, ¿no es cierto? Ni hacer no sé qué cosa. Es simplemente dejar salir lo que está adentro. Y lo que está adentro son sensaciones, son emociones que sientes. El cuerpo, como decía, no es algo fijo. No lo podemos catalogar de esto, de lo otro, que me gusta o no me gusta, que quisiera cambiarlo. El cuerpo es lo que uno quiere que sea. El cuerpo es algo completamente flexible. Así que gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Yo quería comentar algo. Cuando ¿Ya?
Como que me resonó mucho como, como terminaba la frase que citaste tú de este maestro que no recordabas, que finalmente como que la muerte no existe. Fue como, porque justo cuando estáis hablando como del cuerpo y todo, como que justamente me empecé a hacer como esa pregunta, pero finalmente es como una creencia, es como, no sé si podríais como reflexionar en torno a eso, como, porque finalmente, quizás esto es muy profundo, pero las religiones No, quizás dale. son como, como que te dan pistas de qué es lo que va a pasar después de la vida terrenal, me imagino, ¿no? Y finalmente, si no existe como la muerte, igual es como súper potente, igual, es como súper, a mí al menos me resonó harto, quizás más un comentario, quizás. No, está bueno, está muy bueno. Bueno, a No mí, sé si me seguiste. sí, perfecto. A mí me resonó mucho esa frase cuando la leí por primera vez hace muchos años, porque de alguna manera yo creo que desmistifica, como dices tú, este concepto, esta imagen que tenemos de la muerte, porque también tenemos una imagen y un concepto de la muerte, ¿no? Hasta aquí nadie de nosotros lo ha experimentado, pero todos tenemos un concepto de la muerte, ¿no? Que muchas veces, en la mayoría de los casos, lo tenemos asociado a algo negativo, algo que no queremos, ¿no? Que tratamos de evitar de alguna manera, ¿no? Pero que por otro lado es como inevitable en cualquier proceso. Todo proceso incluye una muerte. Cada instante, si uno lo viviera completamente, ¿no es cierto? Bueno, es algo que aparece, se muere y aparece otra cosa. Nosotros hacemos como un continuo, ¿ya? Como que pensamos que todas las cosas como que van unidas, ¿no? Como que sigue una cosa, después aparece otra y otra y otra. Pero en todo proceso hay como ciclos, ¿no? Si estoy abierto, si estoy atento, ¿no? Si estoy en la mente, probablemente no. Pero si estoy más abierto, me doy cuenta de algo que descubrí, que se instaló y lo viejo murió y vuelve a aparecer algo nuevo. La muerte no es la contraparte de la vida. La vida no tiene contraparte. La muerte es parte de la vida. Entonces no hay una cosa u otra, ¿no? Como si, bueno, hay vida o hay muerte. La vida siempre está. La vida es como la presencia permanente, ¿no? Y en esto aparece algo que aparece y desaparece. Estamos viviendo este instante, en un rato más este instante va a haber muerto y va a aparecer otra cosa. Lo interesante de esto, al verlo como desde el cuerpo, es que cuando podemos experimentar esta sensación de que el cuerpo es mucho más que el cuerpo físico, que el cuerpo denso, entonces
podemos experimentar una suerte de muerte en una experiencia, por ejemplo, de meditación, ¿no? En que algo desaparece y vuelve a aparecer algo nuevo. Si no nos abrimos a la muerte, vamos a estar permanentemente como contraídos, como defensivos para que no aparezca la muerte. El sistema de defensa finalmente se arma porque queremos mantener viva la imagen que tenemos de nosotros mismos, ni siquiera nosotros mismos como cuerpo, ¿no? Sino que como imagen. Entonces la posibilidad de abrirnos a esto y darnos cuenta, digamos, de alguna manera, de que en realidad estamos retenidos por algo que no existe, que no es real, que es ilusorio. Sí, claro, el cuerpo al final, el vehículo se termina, ¿no? Se funde, se echa a perder el motor y queda ahí tirado, ¿no? Eso, claro, si está la creencia de que en realidad nosotros somos el cuerpo. Y claro, somos el cuerpo en la medida que estamos identificados como todos, ¿no es cierto?, con un ego, con un personaje, con una forma, y eso se va a morir. Se va a morir inevitablemente. Lo que va a quedar es lo que los sabios llaman la conciencia, ¿no es cierto?, la luz, lo que está ahí permanentemente, ¿no? Y siempre va a estar. Bueno, es un gran tema, ¿eh?, lo que estás planteando, y sin duda que tiene relación con el cuerpo, porque lo que tratamos de hacer es mantener el cuerpo para que no se muera, digamos. Pero si nos damos cuenta de que podemos morir antes de morir, ahí sí que damos un gran salto, ¿no? Cada uno tendrá que preguntarse, bueno, ¿a qué tengo que morir, no? ¿A qué estoy aferrado, por ejemplo? Que si se muere eso, por ejemplo, no sé, se me viene abajo mi pareja o mi trabajo o mi fuente de ingreso, ¿no es cierto? Me muero. No podría soportarlo. Entonces ahí tenemos un desafío, ¿no? No digo que vayamos a hacer kamikaze y no dejemos botar la pega o la pareja o los hijos, lo que sea, ¿no? No, pero darnos cuenta de alguna manera, ¿no? Verlo. ¿Ok? ¿Algo más? Yo quiero decir algo como en relación a lo anterior, que al final como bajo esta filosofía se puede cuestionar si existe o no la muerte. Al final es que se puede cuestionar todo, como pensando en el cuerpo, como por ejemplo la ansiedad o como todas estas cosas que están como muy como catalogadas y etiquetadas por los psiquiatras, y como lo pienso también como en el minuto en el que uno empieza a sentir más y empieza esta vulnerabilidad, como también eso, como ese apriete o como que en el fondo me doy cuenta que quizás la ansiedad no es lo que plantean los psiquiatras, sino es como el comienzo de esta apertura
y que hay que mantenerse ahí un rato más y no como alarmarse de que algo me está pasando y seguir explorando. Porque en Sí. el común de la gente, o sea, al menos como en el mundo en el que yo me muevo, o sea, le tienen miedo a sentir cualquier cosa y estamos como todos muy anestesiados con todo. Exacto. Y como que al final, claro, se cuestiona todas estas cosas, toda la sociedad finalmente en la que nos movemos. Ujú. Claro, y bueno, qué bueno que lo planteas, porque efectivamente, Disculpa, sí, lo que pasa que justamente sobre lo que decía Margarita, yo siento que hay como un miedo a sentir ujú, y cuesta mucho hacer conciencia de lo que está sintiendo el cuerpo. Y y como estar atento a esas sensaciones que son manifestaciones, digamos, de estados, de emociones, y como que nos asusta. Y ante cualquier sensación que no es lo mismo que sentimos siempre, tal como dice Margarita, no sé, pues nos tomamos una pastillita, tenemos muy poca tolerancia a eso, como que nos baja la desesperación. ¿Qué nos está pasando? Entonces nos tomamos no sé, un Rabotril, un clonazepam, para tranquilizar esas sensaciones, ¿no es verdad? Y lograr nuevamente esa estabilidad o esa anestesia que dice Margarita. Me parece muy, muy, muy interesante lo que plantea ella. sí, Entonces, a lo mejor explorar un poco más, porque a lo mejor eso que uno llama o malmente llama ansiedad, es un poco también empezar a sentir cosas que no sentimos siempre y que nos inquietan, pero poner un poco a lo mejor más de atención y ver, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué se trata esto? ¿Qué me produce? Porque el ujú, cuerpo también eh, se manifiesta. sí, perfecto. Mira, yo creo que em, la, la sensación, esto ya lo dijimos, pero lo repetimos, la sensación y el concepto son dos cosas opuestas, ¿ya? Y como vivimos en un mundo de conceptos, de imágenes, entonces el concepto, la imagen, está asociado a a una respuesta, ¿no es cierto?, que yo tengo frente a eso. Por ejemplo, si me dicen angustia, me aprieto, ¿ya? Porque así lo tengo armado. He escuchado, ¿no es cierto?, o he vivido la experiencia de sentir angustia y no quiero sentirlo. O sea, es demasiado. Entonces, armé un concepto, ¿no es cierto?, y definí, por ejemplo, la angustia, o el miedo, o lo que sea. Entonces, claro, van donde el psiquiatra, ¿cierto? El psiquiatra dice, ah, ok, esto corresponde a un cuadro de angustia y aquí está la pastilla para terminar con la angustia. Pero la angustia, si sacamos la palabra angustia, lo que la persona está sintiendo son sensaciones. Si la persona logra entrar a la experiencia sacando el concepto, lo que se va a encontrar son sensaciones, que puede que hayan algunas sensaciones fuertes, por ejemplo, de contracción, ¿no es cierto?, de dureza, de malestar. Si uno se mantiene en esa sensación, va a descubrir probablemente que hay muchos matices en estas sensaciones. La angustia no es una sola cosa, no es algo fijo, o lo mismo con cualquier emoción, con la rabia, por ejemplo. Uno pasa una situación de rabia, inmediatamente tiene una respuesta frente a la rabia. ¿Por qué no me gusta la rabia? Porque reacciono violentamente o lo que sea, ¿no? La invitación es a explorar la sensación,
sacando el concepto. Y pasan cosas muy interesantes. Porque finalmente lo que uno se abre a experimentar una serie de sensaciones que son muy variadas, que son muy distintas. Y en la medida que permanece en eso, fácilmente todo esto se transforma. ¿Ya? Como que me doy cuenta de la carga que mi mente le estaba poniendo a este estado, pero si le saco la carga, lo que experimento me sirve mucho, me ayuda mucho. Me conecta. Todas las experiencias que vivimos en el mundo, en este plano, están hechas para ir más profundo. Ese es el sentido. Si me aparece la angustia, saquemos la palabra angustia, lo que me está diciendo la vida, mira, entra en este espacio, experimenta este espacio. Hay cosas que te van a doler, que te van a apretar, que te vas a resistir. Quédate ahí, permanece ahí. Y la sensación cuando uno traspasa esto es de un alivio, es de una soltura, como si se desarmara un tremendo edificio que uno tiene armado dentro con un rótulo, ¿no es cierto? Con una definición. Miedo, rabia, o pena, angustia, lo que sea, ¿no? Entonces, muy atentos a cómo se estructura inmediatamente, cómo se arma el condicionamiento cuando aparece el concepto. Traspasemos el concepto, la imagen. Vamos a sentir. La sensación siempre me va a llevar a lo profundo. Y en lo profundo siempre voy a descubrir algo importante en mi vida, algo que necesito descubrir. Entonces, desde ese punto de vista, las emociones, como decir, rechazo las negativas y acepto las positivas. Sí, claro, estar contento, estar alegre, estar feliz, ¿no es cierto? Está maravilloso. Pero probablemente tengo que aprender más de estas otras cosas que me cuestan más, ¿no? Porque nadie quiere sentir rabia, miedo, angustia, no sé, ira. Pero es ahí donde aprendemos. No digo que no tengamos la otra, y maravilloso, ¿no? Pero es curioso lo que pasa, porque a veces uno entra por este lado y aparece por el otro lado. ¿Qué quiero decir? Que de repente entra por esta sensación, esta emoción que parecía negativa y finalmente lo que descubre es algo tremendamente positivo adentro. Pero hay que explorarlo, hay que estar abierto, porque si inmediatamente tengo angustia y voy al psiquiatra y me tomo la pastilla, lo que hace es que me niega la posibilidad de esa experiencia, la pastilla. No digo que en algunos casos haya que hacerlo, ¿no? Pero en muchos casos a lo mejor es muy incipiente, una cosa que puedo aguantarla, entonces es una oportunidad para entrar, ¿no? Juan Luis, ¿Sí? lo que pasa es que desde que naces te están diciendo que tienes que estar seguro, que tienes que ser feliz, tranquilo, relajado. Entonces, claro, yo mañana voy a dar una entrevista y yo sé que debo dar mi entrevista de trabajo tranquilo porque mis opciones mejoran. Pero en la realidad esquivamos, como tú decías, todo ese lado, comillas, oscuro, ¿cierto? Mis miedos, mis rencores, mis ansiedades, mis angustias. Pues claro, yo juego al kino hoy día, me gano, no sé, 3.000 millones de pesos y estoy listo. Mi vida está segura. Hambre no voy a pasar. Voy a poder comprar varias propiedades, arrendar, invertir, no sé, ganar plata. Pero si eso fuera así, los personajes millonarios de este país, los dueños de los grandes grupos económicos, serían tipos Feliz. inmensamente felices. Sí, pues.
parece que no es así. Sí. Y tengo la sensación de cuando yo veo, no sé, pues, al Piñera, al Sayet, ¿cómo se llama? Al Pullman, y todos estos gallos, no los veo precisamente felices. Y están No, angustiados porque pueden tener, no sé, 500 millones de pesos menos. Hoy día veíamos propiedades que salen 2.000 millones de pesos con Claudia. Nos llegó una publicidad. Una casa de 2.000 millones de pesos. Decíamos, bueno, no, estamos tan acostumbrados. Tengo una casa de 2.000 millones de pesos de perdón. A mí no me va a pasar nada. Estoy protegido. Y esa sensación de estar protegido, de estar seguro, nos juega muy en contra. Que cuando nos abrimos al dolor, así es. a la ansiedad, inclusive, tú decías también, sí, a la alegría sí nos abrimos, pero depende de las creencias de las sociedades. Yo me acuerdo que en la época de la guerra entre Estados Unidos, no sé si fue con Irak o Irán, cuando había muchos problemas ahí, en un mundial de fútbol jugaron los dos. Y creo que ganó Irak o Irán, y los musulmanes salieron a celebrar en su país. Y el alto clero, por llamarlo así, les dijo que no correspondía, que eso no se debía hacer, no se debía celebrar, no sé por qué, pero se lucha y se enseña para que uno no se acerque al cuerpo. Cuerpo, justamente. Yo, de las cosas lindas que pasé en mi infancia, me acuerdo, sin ningún problema, pero de las cosas no tan lindas no me acuerdo porque duele. Entonces, todo un trabajo por ver. Hay una tremenda tendencia a decirte que tienes que ser seguro, que vas a estar feliz, que ojalá la gente, según la religión, cómo hay que portarse, y todo eso te va a dar seguridad en el más allá. Claro. Sí, pues. Y hay una tremenda como batalla mundial para que no nos acerquemos. Y es una doña batalla que hay que ir acercándose cada vez más. Sí, pero mira, Iván, en el fondo uno tiene que llevarlo siempre a su propia situación, a su propia experiencia. Cuando uno está de alguna manera en esto, en este camino, cualquiera sea, de búsqueda, está tratando de alguna manera de desarticular un armado que se hizo, ¿no? El hecho de tomar conciencia no es que te vaya a resolver de un momento a otro, pero al menos estás en un camino de conciencia, de darte cuenta de las cosas como suceden, y probablemente te vas a volver a repetir 1000 veces más el mismo patrón, ¿no? Pero hay momentos en que te vas a dar cuenta, y va a ser maravilloso darte cuenta de que en realidad pudiste elegir y saliste del patrón, ¿ya? Entonces, más que plantearlo a nivel muy global, porque uno no puede hacer mucho por lo global, ¿no? Si puedo hacerlo, lo hago, pero en general no tenemos muchas posibilidades, más que, y ya con nosotros tenemos suficiente, ¿no? Además de pretender sanar al mundo entero, ¿no? Entonces la propuesta siempre es, bueno, a ver qué pasa con lo de uno, ¿no? Con la rabia que me surge en un momento, con el miedo, con la angustia, con el miedo a la muerte, con lo que sea que uno viva, ¿no? Con la inseguridad. Así que eso. Bueno, ¿alguien más antes de cerrar quiere plantear algo? ¿Todo bien? Bueno, igual aprovecho de invitarlos si alguno de ustedes quiere profundizar en esto. La próxima semana vamos a empezar un curso que son de 7 sesiones, en que de alguna manera profundizamos más a través de lo que llamamos la meditación de la escucha. Profundizamos un poquito más en todo el trabajo de sensibilidad corporal, ¿no? Así que si alguien tiene interés, se comunica con nosotros y le damos más información. ¿Mm? Eso, bueno, y agradecerles
este instante que fue muy, muy rico, muy enriquecedor. Así que muchas gracias a todos y a todas. ¿Mm? Gracias. Muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Un abrazo. Abrazo. Chao, muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias.